Sí. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de los seminarios permanente de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de las competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Medicina y Salud. El tema de hoy es Guillain-Barré, panorama de vigilancia epidemiológica, atención y tratamiento de casos. Nos acompañan el doctor Eduardo Bustos Vázquez, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Ciencias en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, egresado de la línea de formación de salud global del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como jefe de área de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles en la coordinación de epidemiología de IMSS Bienestar a nivel central. Y el doctor Arturo Martínez Piña, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, neurólogo clínico egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, actualmente en la maestría en Ciencias Médicas avalada por la UNAM y en el curso de alta especialidad en enfermedades neuromusculares del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Autor y coautor de artículos médicos, autor y coautor de capítulos de libros, tanto nacionales como internacionales. Le recordamos a los y las participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar las manos. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en el perfil de Facebook, si es sabe. Ahora sí, doctor, le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que en las últimas semanas ha tomado una mayor relevancia debido a los casos que se han estado documentando. ¿Me indican si ahí se observa la presentación? Por favor. Ok. Bueno, Sí, comentábamos que... perfecto, gracias. Comentábamos que vamos a hablar de un tema muy importante, que es una enfermedad pues que ya lleva cierto tiempo, pero que en las últimas semanas ha tomado mucha relevancia en relación a los casos que se han ido presentando en el estado de Tlaxcala, pero pues comentarles que también han habido otros casos, otros brotes en otras áreas geográficas del país. Y bueno, es importante el que el día de hoy abordemos esta enfermedad, sobre todo para disipar algunas dudas que tiene el personal de salud respecto a esta enfermedad. Hemos visto cosas muy interesantes de personal de salud que pues no conoce un poco acerca de la enfermedad, hay temor en atender a los pacientes, quizá por este desconocimiento, pero el día de hoy es muy importante que lo comentemos. Bueno, en relación a la enfermedad, la enfermedad de síndrome de Guillain-Barré pertenece a un grupo de síndromes clínicos que están caracterizados por la pérdida inmediata de la fuerza muscular de las extremidades, es decir, se trata pues de una parálisis flácida que se torna aguda. También pues se caracteriza por incapacidad total para realizar movimientos voluntarios y con menor frecuencia pues debilidad de los músculos respiratorios y de deglución. Ya vamos a ver ahora más adelante las características clínicas de estas parálisis, pero bueno, pues no solamente dentro del grupo de las parálisis está el síndrome de Guillain-Barré, sino ahorita comentaremos algunas otras. Y bueno, otra de las características de estos síndromes clínicos es que, pues son progresivas a una severidad máxima en varios días o semanas con relación a enfermedades neuromusculares de presentación aguda menor a 5 días. Es decir, que esta parálisis es progresiva y que va tomando su tiempo y que es muy importante el que nosotros podamos actuar de forma inmediata para evitar pues la progresión y que podamos detener el avance. Dentro de este grupo que ya decíamos de pues presentaciones clínicas, tenemos a las parálisis que pueden ser ocasionadas por diversas causas.
Dentro de las más frecuentes, pues se encuentran las enfermedades infecciosas y una de las enfermedades más estudiadas desde el punto de vista epidemiológico es la poliomielitis. Si bien es cierto, ya hace muchos años en nuestro país ya no hemos tenido casos de poliomielitis. El virus de la polio pues sigue presente en Medio Oriente y en algunos otros países, este poliovirus salvaje, y también se han ido documentando en los últimos años casos de polio derivados de la vacuna, ¿no? De aquellas personas que nunca han estado vacunadas y que se pusieron en contacto con una persona recién que había recibido la vacuna y que, bueno, pues se puso en contacto con el virus desencadenando esta enfermedad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, pues al parecer la polio pues se mantiene controlada. En nuestro país no hay casos de polio desde hace muchos años, sin embargo, es muy importante que dentro de la vigilancia que hacemos nosotros epidemiológica, estemos buscando casos que puedan ser compatibles con casos de parálisis flácida aguda por poliomielitis. También tenemos el botulismo, virus del Zika, algunas otras neuroinfecciones por herpes, citomegalovirus, enterovirus, entre otros. Y bueno, dentro del grupo de las parálisis que son causadas por una forma autoinmune, encontramos a la distrofia muscular progresiva, la miastenia gravis, también hay el síndrome de Guillain-Barré. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender entonces que el síndrome de Guillain-Barré tiene un origen autoinmune, ¿no? También se encuentra ahí el síndrome de Miller-Fisher, la poliomiositis. También desde el punto de vista de otras enfermedades hemato-oncológicas, las tumoraciones del sistema nervioso central nos pueden causar parálisis, intoxicación por sustancias químicas y metales como plomo, metales pesados, la Kawaskia humboldtiana, los plaguicidas de órganos fosforados, o por malformaciones y enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchenne, parálisis periódica familiar, la hipocalcemia o algún trauma, antecedentes traumas que nos puedan originar neuritis traumática, lesiones del nervio ciático o mielitis transversa. Dentro de pues la historia es importante retomarla porque bueno pues si no conocemos la historia pues no es posible conocer el avance y la progresión. Comentarles que ya decíamos que no es una enfermedad nueva, se ha ido documentando a lo largo de los años, desde 1848, que el doctor Robert Graves empezó a describir la parálisis flácida aguda como origen en la lesión de nervios periféricos. Posteriormente, en el 1858, el doctor Jean-Baptiste Landry describió la parálisis ascendente, ¿no? Que tenía estas características importantes que posteriormente se reconoció hasta el 76 como la parálisis de Landry. Y bueno, empezaron a hacerse más estudios sobre presencia de algunos otros tipos de polioneuropatías, como la polioneuritis aguda febril, considerada como algunos de los pacientes de Landry que habían cursado con un proceso inflamatorio de la médula espinal. Y es hasta 1916 que el doctor George Guillain, junto con Barré y Stroll, describen las características de la forma clásica del cuadro que hoy día conocemos como síndrome de Guillain-Barré, que desde 1916 pues ya se empezaba a documentar. Y algunas otras variantes a la descripción del síndrome de Guillain-Barré se describieron en el 58 por Miller y Fisher, y que incluía además una oftalmoplegia, la ataxia y reflexia. Y bueno, así es como se ha ido documentando. Es muy importante comentar que, bueno, la incidencia, cuántos casos de síndrome de Guillain-Barré pues se han documentado, hay mucha controversia en cuanto a la incidencia, es decir, los casos nuevos o la forma de aparición de la enfermedad. Mucho tendrá que ver con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico clínico. A veces comentamos que una parálisis flácida es difícil que no la podamos identificar. Es decir, alguien que empieza a tener disminución de la movilidad de alguna extremidad es muy visible, ¿no? Pero sin embargo puede ser que no logremos llegar a ese diagnóstico y por eso es que quizá no podríamos tener tan buenas estimaciones. Sin embargo, la incidencia a través de estos estudios
se ha documentado que varía entre 0.16 a 4 casos por cada 100,000 habitantes al año. Si bien en la mayoría de los estudios se halla entre un promedio entre 1.1 y 1.8 casos por cada 100,000 habitantes. Las incidencias más altas se han identificado en regiones de Asia y el Caribe, como Curazao, y la más alta que se ha documentado es en Aruba, de 3.93. Entonces aquí vamos viendo algunas características muy importantes de esta enfermedad, del síndrome de Guillain-Barré. La mayoría de los estudios muestran que la incidencia aumenta con la edad. Si bien es cierto, se presenta con más frecuencia en adultos mayores, el pico máximo está entre los 70 y los 80 años y con un descenso en los siguientes años. El síndrome de Guillain-Barré es la principal causa de parálisis flácida aguda en todo el mundo y se debe a una respuesta inmunológica anormal. Ya decíamos, dentro de los grupos de las parálisis, la parálisis, la causa principal o la más frecuente es el síndrome de Guillain-Barré, pero ya decíamos que el síndrome de Guillain-Barré tiene un origen autoinmune, una respuesta inmunológica anormal. ¿Y por qué se produce esta respuesta inmunológica anormal? Hasta ahora lo que se ha documentado es que pueda estar desencadenada por varias causas, ¿no? Puede ser por agentes ambientales, como infecciones por algunos virus de vías respiratorias. Puede ser también por infecciones gastrointestinales por algunas enterobacterias, o también por aplicación reciente de una vacuna que pueda desencadenar una reacción inmunológica. Entonces, hay diferentes causas. Es muy importante, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, cuando estamos frente a un paciente con síndrome de Guillain-Barré, es importante estudiar, preguntar, indagar, investigar sobre todas estas posibles causas. Y si previo al inicio de la parálisis, porque si bien es cierto, lo más visible en ese momento es la parálisis de las extremidades, hay que ir a interrogar sobre los antecedentes, ¿no? Si previo, 2 semanas o 3 semanas previo al inicio de la parálisis, tuvo algún cuadro respiratorio, si tuvo alguna infección gastrointestinal, o si recientemente en las últimas 4 semanas se aplicó alguna vacuna, algún biológico, entre otras de las causas que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, los factores de riesgo que se presentan para el síndrome de Guillain-Barré pueden afectar a las personas de todas las edades. Con mayor riesgo ya veíamos en los adultos mayores en el envejecimiento y en el sexo masculino. Esto se ha documentado muy importantemente, que los hombres son los que más frecuentemente desarrollan esta enfermedad y que puede estar desencadenada, ya decíamos, esta respuesta inmunológica normal por procesos infecciosos, por antecedentes de cirugías. También se ha documentado antecedentes de traumatismos o de vacunas que ya lo... Dentro de las causas infecciosas, se han asociado diferentes microorganismos que pudieran estar desencadenando esta respuesta inmunológica para el síndrome de Guillain-Barré. Y una de las agentes infecciosos más frecuentes es el Campylobacter jejuni, esta enterobacteria que mucho se ha también durante estas últimas semanas documentado y se ha vuelto viral respecto a estos casos de Guillain-Barré. Pero es muy importante también comentarles que existen algunos otros agentes infecciosos que pueden desencadenar esta respuesta inmunológica normal, como el virus de Zika, Haemophilus influenza. Por eso es importante preguntar sobre si hubo infecciones respiratorias también, virus de Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia burgdorferi y algunos otros como el virus de la hepatitis A, B, C y D, así como Salmonella typhi. Y bueno, importante comentarles acerca de pues esta enterobacteria, ¿no? El Campylobacter jejuni, que es la enterobacteria que más se ha relacionado, más estudiado, que pudiera estar asociada o causa de este síndrome de Guillain-Barré, entre otras. Pero, ¿qué es importante que nosotros tengamos que conocer sobre el Campylobacter? ¿Cómo se puede adquirir esta enterobacteria? Bueno, pues es una bacteria que se aloja en el sistema gastrointestinal y pues su infección es a través del consumo de alimentos y agua contaminadas. Puede ser alimentos como el consumo de carne de aves crudas o poco cocidas,
o por contaminación con heces de estos animales cuando no se pues limpian adecuadamente, también por contacto al tocar superficies contaminadas como las tablas de picar e instrumentos de cocina o al contacto directo con animales portadores, esta infección cruzada de utilizar los mismos herramientas o cuchillos o pues estos objetos para cocinar junto con lo mismo que utilizamos para la carne, para las verduras y otros alimentos, ¿no? O también el agua, al beber agua contaminada o ingerirla de manera accidental en actividades acuáticas y que pueda estar ahí presente la bacteria, ¿no? Entrando en cuestiones clínicas, que ya esto es muy general porque el doctor va también a profundizar en respecto a ello, pero comentarles que, bueno, el síndrome de Guillain-Barré, como ya decíamos, es una parálisis. Está dentro del grupo sindromático de parálisis flácida aguda. Está caracterizada por una deficiencia neurológica motor simétrico progresiva, es decir, hay una debilidad simétrica. Esto es una característica muy importante porque cuando vayamos a compararlo, si estamos frente a un cuadro de poliomielitis, bueno, la polio característicamente es asimétrica, solamente le da una extremidad, puede ser la derecha, la izquierda, eh, o, pero en el caso del síndrome de Guillain-Barré es simétrico en ambas extremidades, ¿no? Es ascendente, normalmente pues empieza en extremidades inferiores y va progresivamente aumentando esta parálisis. Se caracteriza también por ser hiporrefléctica o arrefléctica generalizada y también en su forma clásica pueden presentarse afectaciones de los nervios craneales, ¿no? Y otros trastornos disautonómicos. También dentro de estas características, pues los pacientes refieren debilidad muscular, fatiga de los músculos, de las extremidades o una franca parálisis de que no se pueden mover. Algunos refieren pues que se caen y que se les imposibilita mantenerse en una postura, falta de coordinación, cambios en la sensibilidad, empiezan a tener adormecimientos, parestesias, dolor muscular o calambres que progresivamente van incrementando, ¿no? Y bueno, importante comentarles que esta parálisis pues y puede ir progresando de forma, ya decíamos, ascendente hasta causar dificultad respiratoria, dificultad para la deglución, cialorrea, apnea, lipotimia u otros datos de disfunción autonómica que son ya, digamos que las formas más graves y que ponen en riesgo pues justo la vida de estos pacientes. Dentro del diagnóstico diferencial habría que pensar, ya decíamos, desde el punto de vista epidemiológico, en poliomielitis, que es este virus, esta enfermedad causada por el virus de la polio, que aún sigue existiendo, aún sigue estando latente y que la pandemia por COVID-19 nos vino a dejar muchas enseñanzas porque decíamos, bueno, si el virus del SARS-CoV-2 se originó en China, pues es súper difícil que pueda llegar a México y que pueda generar casos, ¿no? Sucedió. Entonces, si el virus de la polio salvaje está en Medio Oriente, miren, ya vimos que la globalización puede generar que Dios no quiera que este virus también pueda movilizarse, ¿no? Entonces, es importante seguir en el estudio epidemiológico de estas enfermedades y bueno, dentro del diagnóstico diferencial decíamos que también es una parálisis, pero es generalmente asimétrica, es proximal, va generando lesiones focalizadas de la médula espinal y normalmente puede en algunos casos dejar secuelas como atrofias asimétricas o deformidades en el esqueleto y también algunas otras como la mielitis transversa o la intoxicación por Karwinska, que pues se caracteriza o tienen, pues esta parálisis flácida también son agudas, es simétrica igual que el síndrome de Guillain-Barré en el caso de la mielitis transversa. Sin embargo, pues afecta ciertamente solamente la parte de los miembros inferiores, ¿no? Este ya no es ascendente en el caso de la mielitis transversa y la intoxicación por Karwinska, pues no hay del todo afectación
no se observan alteraciones en la sensibilidad, al dolor, tacto y temperatura que se conservan, ¿no? Que podrían empezarnos a ayudar y que, bueno, se estarán comentando. Eh, Importante decirles que como esta es una enfermedad sindromática que no tenemos específicamente una causa, bueno, algún paciente, sobre todo en este caso de los brotes, ¿no? Algún paciente pudo haberse infectado o haber tenido un cuadro gastrointestinal por, sí, Campylobacter jejuni, pero otro pudo haber sido por una infección respiratoria aguda por influenza, pero otro pudo haber estado relacionado con que hace un mes se aplicó una vacuna que le pudo generar una respuesta inmunológica anormal. Entonces es muy importante, como no hay un diagnóstico, pues para poder identificar a esta enfermedad, es importante estudiar al paciente de forma integral y bueno, aquellos agentes en los que sí se puedan ir identificando, podemos tomar muestras en heces fecales para la búsqueda, ya decíamos, del poliovirus salvaje o del virus derivado de la vacuna y también estas hisopos de Caribler para enterobacterias. También es muy importante que la muestra deberá ser obtenida en los 14 días siguientes al inicio de la parálisis y en muestras de 5 contactos como mínimo como indicación epidemiológica. No hay que estudiar a los contactos para evitar las cadenas de transmisión o la transmisión si se debiera a alguna enfermedad infecciosa, pero ya decíamos, esta enfermedad sindromática tenemos que estudiarla desde diferentes perspectivas. Cada paciente es individual y que, bueno, pues hay que identificar las posibles causas. Para fines de la vigilancia de las parálisis flácidas agudas, solo está recomendada la toma de una muestra de heces del caso, tan pronto como se decida que se trata de un caso probable. Ya tenemos bien caracterizado cuál podría ser un caso probable de parálisis flácida aguda que entra al sistema de vigilancia epidemiológica y que estaríamos buscando pues presencia, sobre todo ya decíamos la mayor preocupación, algún poliovirus o alguna enterobacteria como Campylobacter jejuni o estudiar también muestras respiratorias para el caso de alguna infección respiratoria como influenza, SARS-CoV-2 o alguna otra que pudiera haber desencadenado esta respuesta inmunológica normal que fue a tener alteraciones en las neuronas de los nervios motores periféricos. Dentro de las medidas preventivas, ¿cómo prevenir el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, pues dependerá, ¿no? Dependerá mucho, ya decíamos, de todo este universo causal hacia dónde podríamos enfocarlo. Y bueno, dentro de ya decíamos que de las infecciosas, el Campylobacter jejuni, que es una enterobacteria, es de las más frecuentes. ¿Cómo podríamos evitar una infección de Campylobacter? Bueno, con un lavado de manos frecuente antes de cocinar y comer y después de ir al baño y después también de tocar animales domésticos, porque mucho se ha documentado que esta enterobacteria pues vive en el intestino de forma normal, como es su flora de estos animales como el pollo y algunos otros. Consumo de agua hervida, clorado, purificada, es importante el que estemos teniendo estas medidas. Refrigeración de alimentos cocinados de manera oportuna, cocción completa de carnes de aves y otros alimentos de origen animal. Evitar el consumo de alimentos crudos, ya decíamos, con esto nos aseguraremos si estuvieran en contacto con estas bacterias a poderlas eliminar. También como leche no pasteurizada o productos derivados de esta, no colocar carnes crudas junto con alimentos completamente cocidos en el mismo plato, ya decíamos evitar esta contaminación cruzada, lavar frutas y verduras con agua potable y jabón antes de su consumo, emplear utensilios específicos para alimentos crudos y otros para manipular los cocidos, descongelar los alimentos al colocarlos en la parte baja del refrigerador y no a la intemperie. Para el caso de otros virus como el virus del Zika o algunos otros que pudieran estar relacionados con esta respuesta inmunológica normal del sistema y que ataque a estos nervios, bueno, a los nervios motores, es utilizar repelente de insectos regularmente, sobre todo en aquellas áreas endémicas donde pues hay presencia del vector, ponerse ropa clara que cubra al máximo el cuerpo, emplear barreras físicas como pantallas protectoras en puertas y ventanas,
usar mosquiteros durante el día, vaciar, limpiar o cubrir los contenedores que puedan acumular agua como cubetas, barriles, macetas, limpiar o eliminar otros posibles criaderos de mosquitos como ya decíamos neumáticos usados y canales. Y bueno, sobre todo importante también no olvidar que para el caso de la prevención de las medidas preventivas para la polio, pues está la vacuna, ¿no? Que se aplica en los menores y que eso nos ayuda también a seguir manteniendo las coberturas de estas vacunas para evitar la transmisión de esta enfermedad. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Atento a sus preguntas y comentarios. Va a ser al final, doctor. Ahorita continuaremos con la presentación del siguiente doctor para que se nos aconglomore el tiempo. ¿Puede proseguir, doctor, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, agradecer al doctor Jorge por la invitación a dar esta charla aquí con ustedes y pues presentar estos detalles tan importantes en cuestión de la atención y el tratamiento en los pacientes que tienen Guillain-Barré. Al final de cuentas, nosotros durante el año siempre tenemos como unos picos, por así decir, de que esperamos que haya un aumento, a lo mejor en estos casos. En general, ya lo dijo el doctor, la verdad es que la enfermedad se considera rara, sí, definitivamente rara, pero al final de cuentas hay momentos en los cuales decimos, parece ser que estos son los clásicos donde llega a haber más pacientes con Guillain. Esos ya la parte epidemiológica nos ayuda un poquito más, pero está muy asociado a lo mejor a aquellos momentos cuando aumenta mucho la temperatura o aquellos momentos cuando hay como muchos resfriados. Es como lo que más hemos visto como una asociación en forma muy general, ¿no? Ya lo vieron ustedes, hay algunos organismos específicos en los cuales dicen, parece ser que estos están asociados. Sin embargo, hacer una investigación para demostrar una hipótesis en la cual dices, sí hay o no hay una correlación y más una asociación a algo en específico es bastante complicado. Entonces, por ese sentido, obviamente esto llevó años para decir que el Campylobacter jejuni, el virus Zika, son aquellas infecciones relacionadas. En este punto, vamos a hablar de la atención y el tratamiento en estos pacientes. Yo soy Daniel Arturo Martínez Piña, ya me presentaron, neurólogo clínico y actualmente haciendo el fellow de enfermedades neuromusculares. No tengo ningún conflicto de interés. Aquí lo importante es por qué llega el paciente a urgencias, ¿no? O sea, siempre es cuál es el motivo de consulta del paciente. Esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros a ubicarnos en la probabilidad de que estamos frente a un síndrome de Guillain-Barré. Lo más común es esta debilidad de los miembros, ya sea torácicos o pélvicos. Claro que los pélvicos son los que más llevan a una incapacidad porque el paciente dice, no puedo caminar, necesito saber qué me está pasando, casi siempre lo más común. También es cómo lo preguntamos o cómo nos referimos a esa situación. O sea, tenemos que irnos por preguntas bien sencillas en los cuales de la vida diaria. Usted puede subir escaleras, usted se puede levantar de la taza del baño, usted logra caminar como cuántos pasos, usted camina con ayuda. Esa sería la parte como de los miembros inferiores. Y arriba, pues también algo muy parecido. Usted puede peinarse, o sea, levantar el brazo arriba, poderse peinar, usted se puede bañar, usted puede tomar las cosas sin ningún problema. O sea, todos esos, a lo mejor abrir un frasco, o sea, esas preguntas tan sencillas son las que nos llevan a pensar dónde está la debilidad. ¿Y por qué es importante también determinar la debilidad? Porque una debilidad distal, como la parte a lo mejor de la mano, una debilidad proximal, nos ubica mucho hacia dónde nos vamos a acercar en el diagnóstico. Otras preguntas que, al menos en el paciente que se ya presentó en urgencias, que hay que siempre preguntar la dificultad para tragar. Y casi siempre es, ¿usted tose cuando traga? ¿O usted tose cuando toma agua? ¿O usted siente que se le va para algún otro lado? O sea, ajustarnos en esa parte
porque esto a nosotros nos va a llevar de mucha gravedad. O sea, a partir de ahí nosotros decimos, hay un gran problema si el paciente tiene dificultad para comer. Y ellos en ocasiones lo toman como me siento muy débil, pero sí logro comer. Y ok, sí logras comer, pero toses. A lo mejor le dicen sí, poquito, o de repente se me va para el otro lado. Pues eso ya nos dice que al menos microaspiraciones ha estado teniendo. Desde ahí es un problema, ¿no? Claro que la dificultad para respirar actualmente después de esta pandemia que tuvimos es algo bastante sencillo de demostrar y que ellos también mencionan luego, me falta el aire, creo que en eso no es como mucho problema. Y otro de los detalles, y que les pongo aquí la parte de la ataxia y la diplopia, porque nosotros en este pequeño punte que tuvimos de Giuliana y en el Instituto Nacional de Neurología que estuvimos viendo, fíjense que el síndrome de Miller-Fisher, que es una de las variedades clínicas del síndrome de Guillain-Barré, no, o sea, es como un poquito menos común en ese sentido al clásico, al puro, que es la debilidad y aparte sentir alguna sensación sensitiva, también se nos estuvo presentando. Entonces los dejo porque el paciente menciona, a lo mejor tengo debilidad, pero cuando ustedes lo valoran, realmente no tiene debilidad en los miembros inferiores, pero lo ven caminar o él dice, o usted le pregunta, ¿por qué sientes tu debilidad? Si te siento fuerte, pues ya ustedes verán que el paciente camina de forma totalmente descoordinada. Y eso dicen, entonces estamos frente a una ataxia. O el paciente intenta mover sus manos, intentar mover adecuadamente sus piernas. Acuérdense que un movimiento del cuerpo tiene que ser muy fino y eso lleva componentes muy importantes, tanto intra como extra a nivel de los sistemas nerviosos. Y si nosotros vemos desde ahí una mala coordinación, pensamos en una ataxia. Y lo otro es la diplopia, porque es lo más común, la afectación a los movimientos oculares, donde un ojito a lo mejor se mueve bien, el otro no tan bien, o ya los dos se mueven de forma no adecuada, y desde ahí el paciente lo que les va a referir a ustedes es veo doble. Entonces, esos son otros de los síntomas poco comunes, claro, en la generalidad, pero que los deben de tomar en cuenta porque al final de cuentas están dentro del síndrome de Guillain-Barré. Claro que obviamente estamos excluyendo y ya platicaron un poquito los diagnósticos diferenciales en estos pacientes, ¿no? Y otros síntomas que no son predominantes o que a veces no nos lleva directamente a urgencias a los pacientes, pero que sí deben de tomar en cuenta y está dentro de la parte clásica del síndrome de Guillain-Barré, son las parestesias. Esa sensación que siempre les van a decir los pacientes, siento hormigueo en las manos, siento ese hormigueo que me fue desde los pies a los primeros días, 2-3 días me fue ascendiendo de forma simétrica, junto con la debilidad que sube hasta la parte ya a lo mejor de las piernas completas, hasta la parte ya de la cadera, o a lo mejor las manos que subió hasta la parte del hombro. Entonces, desde ahí esas parestesias también nos tienen que pensar. Entonces, llevamos 2 puntos bien importantes, parestesias y debilidad. O sea, esos son los detalles en los cuales ustedes se tienen que fijar cuando el paciente llega al motivo de consulta ahí en urgencias. Y hay otro, fíjense que este otro detalle se los dejo aquí nada más en vista. No es tan infrecuente que un dolor o sea, que ellos sientan un dolor de espalda, específicamente una lumbalgia, ¿no? Claro, no lumbalgia sola. O sea, lumbalgia sola es totalmente otro algoritmo, otro diagnóstico. No, si no estamos hablando que aquellos pacientes que tienen debilidad, que tienen parestesias, que tuvieron hace 14 días una infección gastrointestinal que los llevó a tener diarrea, que tuvieron una infección de vías respiratorias altas, o sea, todas esas situaciones es donde ustedes, junto con todo eso, y aparte el paciente tiene ese dolor en la espalda, no quiten nada más del radar la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré y que se lo saque por completo, eso pues no es así. En este punto, como decía, vamos a indagar en el paciente, ¿no? La historia clínica, estos son los puntos en los que nos vamos a dirigir en cuestión del Guillain-Barré. Mencionaba esto, la infección de vías respiratorias o la infección gastrointestinal. O sea, diarrea, vacunas, cualquiera de estos son como puntos importantes tomar en la historia clínica en aquellos pacientes que se dirijan a ustedes con debilidad y con parestesias. Ya después empezamos esa exploración. En la exploración general no van a encontrar ningún detalle que llame la atención. Bueno, dentro de lo regular y en este paciente que trae un síndrome de Guillain-Barré. Funciones mentales donde nosotros evaluamos si el paciente está despierto, está atento, está orientado. O sea, todas estas evaluaciones desde el aspecto que el paciente está con ustedes consciente, no va a haber ninguna alteración. En nervios del cráneo hay que ir muy dirigidamente a la parte de la debilidad facial, disminución del reflejo nauseoso y debilidad lingual.
Acuérdense que la parte de tener una afectación en nervios del cráneo bajo, que nos va a llevar a la dificultad para tragar y respirar, ustedes lo van a poder evaluar de esta manera. Y desde ahí a lo mejor, aunque él todavía no diga, tengo dificultad para tragar, pero ya notan que el reflejo nauseoso es débil o no está presente, desde ahí ustedes tienen que ponerse como ya muy al pendiente de decir, este paciente se me puede complicar, junto con esa debilidad de la lengua. Y la debilidad facial, también hay que tener cuidado porque hay veces que al paciente no es dentro de los primeros síntomas y no se va a presentar al principio, y puede ser que se presente después de haberle dado el tratamiento y no nos habla de una complicación o que el paciente se está deteriorando. No es así, o sea, hay ocasiones que la debilidad facial va de forma diferente en cuestión de tiempo en cómo se van presentando los síntomas a comparación de los demás. Pero sí es importante que ustedes la documenten porque si desde un inicio está presente esta debilidad facial, entonces es lo mismo, vamos hacia la parte de una probable complicación. Si el paciente ya tiene estos síndromes diferentes como el síndrome de Miller-Fisher, lo que les explicaba, pues bueno, van a notar una adecuada movilidad ocular y a lo mejor también pueden notar una dilatación pupilar. Esos son los puntos nada más a los que ustedes se tienen que referir en cuestión de los nervios del cráneo. Cuando vamos a evaluar lo motor, esto a mí me gustaría dejarlo como muy importante, hay que evaluarlo con el MRC. Ahorita vamos a hablar un poquito del MRC. En general sabemos que los músculos se clasifican de 5 o del 0 al 5, en donde ustedes tienen que determinar que el 5 es la máxima fuerza que el paciente puede tener y 0 es que no tiene ni un solo movimiento, ¿no? El MRC lo calculamos con 3 músculos en miembros superiores, 3 músculos de miembros inferiores y que se necesitan de forma cotidiana muy importante. Deltoides, bíceps y extensor de la muñeca. Eso obviamente hay que hacerlo desde el aspecto del derecho, desde el aspecto del izquierdo. Y miembros inferiores, ilopsoas o psoas, cuádriceps y tibial anterior. Entonces, en esos puntos siempre hay que evaluarlos y lo mismo, derecho e izquierdo, ¿no? Y eso les va a dar a ustedes un puntaje si el paciente está completamente fuerte, 5 de 5 en cualquiera, va a llegar a un puntaje máximo de 60. Aquí les pongo un ejemplo donde ustedes evalúan el MRC en el paciente y miren, se dan cuenta que en el deltoides tiene 3, en el bíceps tiene 3, extensión de la muñeca tiene 2. Entonces, ahí vemos cómo tienen menos de 5 de 5, hacemos un total y salió 33 de 60, ¿no? Al sumar todos estos números. Estos son los músculos que ustedes deben de tener siempre muy presentes y con los cuales deben de evaluar. El otro dato que ya hablaba también el doctor, la hiporreflexia o la arreflexia. Eso es lo más predominante, el 90% de los pacientes van a tener hiporreflexia o arreflexia y si no con el paso de 2-3 días después de que inicia el cuadro clásico de debilidad y la parestesias, lo inician a tener. Hay un 10% que también no lo saque ustedes del radar si es que tiene una hiperreflexia, porque hay un 10% que tiene hiperreflexia. Lo mismo, hay que poner todo en el contexto más correcto del paciente. Porque obviamente la hiperreflexia, como también ya lo comentó el doctor, una lesión a nivel medular, pues les va a dar una hiperreflexia, porque es una lesión de motoneurona superior. Pero tengan muy en cuenta, si el paciente tiene esta clásica parte de que tuvo una infección, a los 14 días empezó con debilidad, después empezó con las parestesias, cuando ustedes lo evalúan le notan debilidad, ahí más o menos como muy parecidos de derecha a izquierda, es muy simétrica, un poquito a lo mejor de miembros inferiores que de miembros superiores, y tiene hiperreflexia o no, ponen el contexto y dicen, a lo mejor estoy frente a ese 10%. Y la otra es que la respuesta plantar flexora, la respuesta tiene que ser flexora o indiferente. Acuérdense que para el neurólogo uno de los datos más objetivos que tenemos es la respuesta plantar. Entonces hay que aprender también a hacer muy bien respuesta plantar. Mientras sea flexora o indiferente, estamos en un punto muy correcto de que estamos frente a un síndrome de Guillain-Barré. Aquí vemos nada más un poco de la escala para hacer el recordatorio de cómo estaba. Vemos que son estos 6 grados. Grado 0, el paciente no moviliza absolutamente nada. Grado 1, ustedes notan una pequeña contracción del músculo que están evaluando. Grado 2, el paciente a lo mejor ya puede hacer este movimiento en cama. Un ejemplo, está a lo mejor la mano y la pueden mover así en la cama, a pesar de que no logre levantarla, porque el grado 3 es cuando completan el arco del movimiento. Ejemplo, la muñeca, a lo mejor ellos logran hacer esto y dicen, un grado 2, pero logra hacer esto por completo, o sea, completa todo su arco de movimiento
entonces estamos frente a un grado 3. Grado 4, le estamos haciendo un poco de fuerza, lo vencemos, pero sí me da resistencia. Entonces un grado 4. Grado 5, le hago fuerza y no lo logro bajar. No lo logro bajar, fuerza, fuerza, fuerza y no lo logro bajar. Entonces, estos son los grados que se deben de tener en cuenta. Los músculos, acuérdense de evaluar, son bien importantes, principalmente el deltoides. Tenemos algunos estudios por ahí en el instituto, en la clínica de enfermedades neuromusculares, que hemos demostrado que la debilidad de deltoides al principio, cuando llega el paciente a urgencias, o sea, menos de 3 o menos, puede llevar a un peor pronóstico en cuestión de en la parte respiratoria del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, por eso se vuelve muy, muy importante evaluarlo. Ya si continuamos con esta exploración neurológica, en la sensibilidad pueden encontrar una hipoestesia en extremidades, principalmente esa parte de calor o frío o del tacto grueso. Ahí evalúan, ¿no? Y siente lo mismo, derecha, izquierda o la mano contra el hombro y pueden notar un poco de hipoestesia, no pasa nada. En el síndrome de Miller-Fisher ustedes lo van a detectar mejor si es que notan una muy buena fuerza, pero cuando ponen a hacer al paciente dismetría o disdiadococinesa, o sea que llegue un punto, lo más clásico es dedo-nariz, o sea, dedo-nariz, están haciendo el paciente, y que el paciente vaya haciendo el movimiento del dedo para poder llegar. Ustedes desde ahí le dan un punto, está dismétrico nuestro paciente, entonces no tiene reflejos, está dismétrico y aparte tiene alteraciones en los movimientos oculares. En el momento que ya le dijimos mira acá y vimos que no se mueve de forma adecuada, pensamos entonces que estamos frente a un síndrome de Miller-Fisher. Entonces nada más para que ustedes vayan tomando en cuenta estos otros datos. El resto de la exploración neurológica no van a encontrar algún otro dato que llame mucho la atención. Obviamente esto nos lleva a ese abordaje diagnóstico. Ya tenemos al paciente clásico que llegó por esta debilidad, que evaluamos y que sí tiene debilidad, que seguimos valorando y que tenía una respuesta plantar a lo mejor indiferente, definitivamente no se movió. Y dices, ok, estoy frente, nosotros como neurólogos le llamamos síndrome polirradículo neuropático sensitivo. Si encontramos alteraciones sensitivas y el paciente se queja de haber tenido parestesias motor por esa debilidad y agudo por un predominio que está en menos de clásico 7 días, ¿no? Y entonces, ¿en dónde llevamos lo polirradículo? Lo radículo lo llevamos tanto en los reflejos, porque los reflejos están tomados, o sea, están disminuidos o no hay reflejos, y por la debilidad proximal. Eso es muy importante, debilidad proximal, o sea, en la parte del deltoides o en la parte del psoas, ¿no? Y claro que otra forma de verlo, o que comúnmente le llaman, es esta parálisis plácida aguda. Nosotros como neurólogos nos gusta más esta parte de arriba porque nos gusta ver las enfermedades como sindromáticos para proponer un diagnóstico. Y eso nos va a llevar, ok, dices, puede ser infeccioso. ¿Por qué no? O sea, puedes tener algo infeccioso, pudo haber sido algo tóxico, algo metabólico, algo inmunomediado. O sea, cualquiera de todas estas puede llegar a ser. No nos vamos a meter en todas, pero alguna les va a llevar como la intención. Un ejemplo, o sea, lo infeccioso casi siempre lo asociamos a que tuvo que haber tenido algo de fiebre, ¿no? Si no, pues ¿cómo vamos a empezar a enojar algo infeccioso de primera instancia? Lo tóxico, la exposición a algo tóxico. Entonces también dices, si no hay nada tóxico, ya el doctor definió un poquito mejor todo esto. Lo metabólico también, que esto lo vamos a definir con exámenes generales, principalmente el potasio. El potasio es el que más puede dar esta sintomatología de un síndrome polirradículo neuropático motor, no el sensitivo, pero el motor agudo. Y el inmunomediado, que es el síndrome de Guillain-Barré como tal, que ya reconocemos que es una enfermedad autoinmune primaria del sistema nervioso central. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Solamente necesitamos la historia correcta, la exploración correcta para definir qué es un síndrome de Guillain-Barré. Existen varios, los criterios de Asbury son de los que más se utilizan, sin embargo son bastante amplios y nosotros tenemos aquí que utilizamos mucho los criterios de Britton. De hecho, estos fueron diseñados para cuando hubo a esas pequeñas pensamientos de una asociación a que, oye, puede estar asociado a una vacuna. Sacaron los criterios de Britton para determinar esa parte, qué tan asociado podría o no estar a esto de una vacuna. Ya están validados en México. Nuestro equipo de enfermedades neuromusculares ya hizo una validación de estos criterios para México, entonces lo pueden utilizar. Entonces, como es clínico, a partir del nivel 3 de certeza, ustedes pueden pensar que es un síndrome de Guillain-Barré. 1, 2 y 3 es Guillain-Barré. 4, piensen en otra cosa porque no es Guillain-Barré. El 1 es el mayor nivel de certeza que tenemos. Si se dan cuenta, es la clásica historia de debilidad flácida, simétrica en las extremidades, reflejos,
tendinosos profundos disminuidos, un curso monofásicos a uno solo y que tiene este nadir entre 12 hasta 28 días. Si hacemos una punción lumbar, bueno, tiene que tener una celeridad menos de 50, concentración de proteínas elevada, una hiperproteinorraquia, conducción nerviosa, y ya que veamos un subtipo especial del síndrome de Guillain-Barré, y bueno, la ausencia del diagnóstico de algún otro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que ustedes van a tener a lo mejor muchas dificultades para poder hacer, oye, es que no puedo hacer un estudio de neuroconducción, a lo mejor no le puedo hacer la punción lumbar o no tengo para hacer la punción lumbar, se me dificulta, ¿no? Sí, por eso es de que les dejo este punto de que el nivel de certeza 3, donde ustedes nada más tienen esa historia adecuada, esa exploración neurológica adecuada y ausentan otro diagnóstico, con ese nivel ustedes pueden decir que es un síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, unos exámenes generales, ¿no? Porque estos exámenes generales, como les explicaba, les van a dar algunos puntos. Aquí les dejo estas banderas rojas que siempre deben de tener muy en cuenta para estos pacientes. Si ustedes encuentran un nivel sensitivo, si hay una simetría muy marcada, si hay una disfunción de los esfínteres, si hay más de 50 células, presencia de polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, esta parte de la fiebre, la respuesta plantar extensora, recuerden que es uno de los puntos más importantes que tomamos en neurología, dolor abdominal o una máxima debilidad en menos de 24 horas. Si se dan cuenta, casi todas estas banderas rojas van muy enfocadas a una lesión medular, muy enfocadas a una lesión medular. Entonces, eso es lo primero que tenemos que sacar como del radar, ¿no? Una lesión medular, ya sea como vimos antes, o sea, algo infeccioso, algunos otros datos, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocar como muy bien. No las pierdan de vista, siempre ténganlas al pendiente. Si ustedes van y buscan los criterios de Asbury, ahí van a encontrar, de hecho, estos puntos, ¿no? Entonces, ya teniendo al paciente, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a ingresarlo, nos parece un síndrome de Guillain-Barré, vamos a hacer estos estudios generales. Hacemos la biometría hemática, todo correcto, no hay ningún problema. Hacemos una química sanguínea donde lo más importante es revisar los electrolitos. El potasio, como les dije, es el más importante porque pueden ustedes encontrar esta misma sintomatología con un potasio bajo. Entonces, ahí hay que tener como mucho cuidado, porque si hay ese potasio bajo, corrijan ese potasio y veamos que no sea sintomatología de una hipocalemia. El otro dato que les pongo es la hiponatremia principalmente. La hiponatremia, de hecho, por ahí tenemos un artículo publicado referente a que la hiponatremia puede llegar a causar un mayor deterioro en el paciente que síndrome de Guillain-Barré. O sea, el pronóstico a corto plazo puede ser peor. Si logramos hacer la punción lumbar, bueno, que su glucosa esté normal, con esta relación sérica líquido cefalorraquídeo 0.5, sin células, y también estas proteínas. O sea, en aquellas que le hacen la punción lumbar, si el paciente lo están agarrando muy pronto, dentro de estos a lo mejor primeros 7 días, no esperen que vayan a ver estas proteínas elevadas o esta hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. De hecho, está este artículo pues bastante bueno de ahí del 2021, donde ellos muestran que después de los 14 días, si se dan cuenta en esta barra azul, o sea, todos tuvieron ya hiperproteinorraquia, pero antes no. Entonces, pueden ustedes estar dentro, y el porcentaje es alto, o sea, hasta un 50% en la primera semana, donde pueden tener ustedes un líquido cefalorraquídeo tal vez normal. No lo saca el diagnóstico, recuerden, el diagnóstico es clínico. No se necesita ningún estudio de imagen para poder hacer el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Quienes tienen la oportunidad de hacer un estudio de neuroconducción, muy sencillo, simplemente existen estas 3 variedades, que es la desmielinizante, la motora pura o la motorosensitiva, ¿no? ¿En qué es importante poder realizarlo? Si ustedes lo logran realizar, es importante porque al menos hemos asociado que la MAN, o sea, la aguda axonal motora, es la que tiene mayor problema, la que tiene un peor pronóstico, tanto a corto, a mediano y a largo plazo. En el largo plazo me refiero a la posibilidad de que ellos recuperen la marcha, que es lo que más valoramos, a mayor tiempo, ¿no? La desmielinizante regularmente les va muy bien, o sea, en cuanto iniciamos nosotros el tratamiento, que será la inmunoglobulina o los recambios plasmáticos, les va muy bien. De hecho, hasta en cierta manera recuperan la fuerza, pero muchas veces el AMAN no. Ventaja, por ahí no lo hablé previamente, tenemos también dentro de esto en la clínica neuromusculares, artículos publicados donde, al menos en México, encontramos más AIDP que AMAN, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado, al menos en la población del instituto, y en cierta manera diferimos un poquito, a lo mejor a comparación de otras publicaciones o otras
sedes a nivel internacional que ellos tienen más a mano, para que lo tomemos como muy en cuenta quienes pueden llegar a hacer este tipo de estudio. Ahora, otro dato, ya que tenemos el paciente construido, ya que decimos es un síndrome de Guillain-Barré, esto es un hecho, lo voy a meter, tengo que hacerle un tratamiento adecuado, yo les aconsejaría muchísimo e intenten hacer estas escalas pronósticas porque les van a ayudar mucho. Les van a ayudar mucho porque casi siempre la pregunta del paciente es ¿cuándo me voy a recuperar? ¿Me voy a recuperar? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, estas escalas que ya están validadas a nivel internacional y alguna que otra validada aquí en México, nos ayudan muchísimo. La escala más clásica es esta de Hughes o de discapacidad, donde ustedes catalogan de forma adecuada si el paciente logra o no logra caminar. Casi siempre tenemos un punto de corte de que si tiene 4 o más, significa, obviamente no 7, porque sería la muerte, 4 o más, vamos a hospitalizar al paciente y darle un tratamiento. Tiene 4 menos, el paciente puede esperar, no le iniciamos tratamiento, ¿no? Eso es debatible, es una forma muy, creo que muy directa de verlo y evitarlo, pero yo creo que es muy debatible, porque el paciente, a pesar de que tenga menos, ahorita lo veremos un poco más específico, les puede ayudar desde el aspecto funcional a futuro. Estas son otras, el EGRIS y el EGOS, está el EGOS modificado, ya tenemos también el EGRIS modificado, que es MEGRIS. Vamos a verlas como muy rápido. El EGOS aquí también se los dejo. Estos son los ítems que se tienen que buscar. Esas son las respuestas que ustedes tienen que valorar y los puntajes que le tienen que dar. ¿Para qué nos funciona? Porque dice la predicción para recuperar la marcha independiente a los 6 meses. Por eso, si se dan cuenta, acá les puse la parte donde cuándo hay que hacerlo, ¿no? Admisión hospitalaria a los 7 días y a los 14 días. No es específico hacerlo estos, pero creo que ayuda mucho, al menos en aquellos pacientes, porque muchas veces tienen la duda de cuándo van a regresar a tener esa marcha independiente. Y esto nos valora 6 meses. Muy rápido, ahí lo notan ustedes, de 0 a 6 un 90% recupera, de 7 a 9 puntos 70, 85% y de 9 a 12 puntos 40, un 70%. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí como muy presente, valórenlos, ustedes se pueden meter ahí en internet, ahí le ponen ahí IGOS y rápido les sale para poder valorarlo. Ya nomás van seleccionando cada respuesta y les marca directamente el puntaje y a lo que equivale. El otro es el MEGRIS, que es el modificado. Aquí, si se dan cuenta, le dan ya mucha importancia a la parte de la debilidad vulvar. Si ustedes buscaran el EGRIS pasado, no era así. Ya le dan parte importante a esta debilidad vulvar, lo que hablábamos de la parte de la dificultad para tragar, lo respiratorio. Entonces ya le dan puntos. Ya le dan puntos también a la rapidez en la cual se presenta el paciente. O sea, si el paciente se presentó muy rápido dentro de los primeros días, nos habla que es algo muy grave lo que va a tener este paciente. Es un cuadro grave de Guillain-Barré. Hay también la flexión del cuello, lo toman en cuenta, y la flexión de la cadera, que son las partes proximales del paciente. Suman el puntaje, también les dejo aquí a un lado, este puntaje es del 0 al 32. Ahí, disculpa, dice que es el 7, pero no es del 0 al 32, pero abajo de ahí viene, ¿no? De 0 al 17 es un riesgo bajo, es un 20%, de 18 a 24 puntos de 20 al 70% y de 25 a 32 un 70%, o sea, el 70% de que el paciente vaya a necesitar ventilación mecánica. Muchísimo cuidado con esto, por eso es muy importante evaluarlas al inicio cuando el paciente llega, porque nos va a dar la atención que le tenemos que llegar a tener ese paciente al momento de que vaya avanzando la enfermedad. Disculpen que está en inglés, es un cuadro bastante bueno, es el último cuadro que saca, de hecho, la guía europea, en donde ellos mencionan cómo hacer la valoración del paciente. En ese punto agrada como muchísimo el cómo lo hacen. Ya vimos que el EGRIS, espero puedan ver mi puntero, ya vimos que el EGRIS es lo más importante para hacer la valoración. Y de hecho, desde aquí lo dividen, ¿no? Si tenemos un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo, tengan cuidado, hay que empezar monitorización, al menos que sea un riesgo alto, mándenlo directamente los que tienen oportunidad a la unidad de cuidados intensivos o envíalo a un hospital más de tercer nivel, ¿no? Entonces, esto es lo que más hay que tener en cuenta, por eso el MEGRIS es muy, muy importante utilizarlo. También vienen otros datos donde ustedes tienen que tomar en cuenta, digo, ya más o menos lo platicamos, si el paciente se presenta en menos de los 7 días, si el paciente tiene dificultad para tragar, que lo hacen con esta inhabilidad para toser, si el paciente tiene un IGOS, un M-score mayor de 4 puntos, si también tiene
una inhabilidad importante para mover los brazos, o sea, la debilidad del deltoides, lo que les decía, lo que también nosotros habíamos encontrado en ese estudio, la debilidad del cuello y pues bueno, alguna otra afectación por ahí importante en su función. Entonces hay que tomarlo. Esto la verdad es que es bastante difícil. Quienes tengan la oportunidad, nosotros en el instituto no lo tenemos, de medir la capacidad vital forzada, la parte respiratoria, bueno, valórenla y desde ahí el menos del 60% es algo malo, ¿no? Y la inestabilidad autonómica, ya hablaremos un poquito de esto de la disautonomía, pero creo que es lo que ustedes más deben de tomar en cuenta porque es clínico, el MEGRIS les da una muy buena valoración del paciente, estas preguntas clínicas también nos ayudan muchísimo y desde ahí nosotros tenemos que ir viendo, miren en qué momento dice, oiga, ¿saben qué? Tenemos que pasar la terapia intensiva. Entonces hay que darle este monitoreo, hay algunos como el más bajo, que no hay ningún problema, lo monitorizamos, lo dejamos ahí en urgencias, empezamos el tratamiento y vemos todo le fue bien, todo pasó perfecto, adelante, no pasa más. Pero si vemos que se va deteriorando con esta monitorización, especialmente si el MEGRI se va aumentando en puntaje, si vemos una falla autonómica muy importante, si vemos que cada vez la parte de la respiración afecta, bueno, pues acuérdense que siempre hay que proteger esta vía aérea y mandarlo a la parte de la terapia intensiva. Entonces, esto es algo que les debe quedar así como muy, muy, muy claro, porque es lo que ustedes van a ir definiendo con el paciente con el pasar del tiempo, a pesar de haber iniciado el tratamiento, ¿de acuerdo? O sea, a pesar de haber iniciado el tratamiento, ustedes esto lo tienen que monitorizar. Iniciar el tratamiento no significa que el paciente no pueda progresar. Entonces, ya hablaremos un poquito del tratamiento, pero iniciarlo no significa que no. Entonces, espero hoy haya sido bastante claro en esta situación, que creo que es lo que ustedes más deben de tomar en cuenta cuando el paciente llegue. Si se dieron cuenta, casi todo es muy clínico. Ahora la parte del tratamiento, ¿a quién se lo damos? Es un poquito complicado, a lo mejor diferir a estas guías como que son las que más nos llevan. Nosotros en general en el instituto, la mayoría de los pacientes que llegan, son un poquito más graves. Hay síndromes de Guillain-Barré muy sencillos que a lo mejor a veces ni llegan al servicio de urgencias porque pasan muy desapercibidos. Una debilidad a lo mejor que tuvieron muy pequeña en cualquier momento y después dicen, pues me recuperé mismo en casa, sentí débil, pensé que era otra cosa y listo. A veces esa historia cuenta el paciente. O unas parestesias con un poco de debilidad y listo, ¿no? Pero casi siempre el paciente que toca a nuestra puerta en el servicio de urgencias amerita un tratamiento y nosotros en el instituto al menos así lo hacemos, porque el pronóstico a largo plazo para que recupere su fuerza en los brazos superiores o en miembros inferiores, lo recupera mejor y más rápido. Entonces, en general, aquí menciona este artículo que les decía, esta guía, donde aquellas que hay que iniciarles tratamiento son aquellos que tienen una debilidad importante o que iniciaron en menos de 2 semanas. Y los tratamientos, pues, son una inmunoglobulina o un recambio plasmático. El recambio plasmático siempre es más complicado. Quienes tengan la oportunidad, por ahí el doctor Jorge me dijo que era más fácil para ustedes si estaban utilizando inmunoglobulina. Mejor veremos la parte de inmunoglobulina, cómo dar el tratamiento. Pero al final de cuentas, aquellos pacientes que tienen un deterioro constante, también a lo mejor el paciente que les llega, que ustedes vieron, está débil, tiene parestesias, o sea, tiene un síndrome de Guillain-Barré. Pero cuando le hacen la escala de Hughes, dicen, pero tiene un Hughes de 3, todavía logra caminar con un poco de ayuda. Pero platican con el paciente y le dicen, sí, pero un día tras otro día, me sigo debilitando, doctor. Entonces, no se van a esperar a que llegue al Hughes de 4 para decir, hay que tratarlo. Si ustedes ya se dieron cuenta que se va debilitando, hay que tratar a ese paciente antes de que llegue al Hughes de 4. Entonces, hay que tener como muy en cuenta nada más estos puntos. Acuérdense que no vimos fisiopatología del Guillain-Barré, sería bastante ya larga la plática, pero los 4 semanas o el mes es como este máximo punto que hemos detectado de la debilidad que puede llegar del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, aquellos que ya tienen más de 4 semanas, pues no es una buena idea tratar, o sea, ya no hay una mayor recuperación. Pero si lo agarramos entre las 2 y 4 semanas, continúa debilitándose, o aunque haya llegado a una meseta, que ya no continúa la debilidad, pero el paciente perdió la marcha y estamos en una meseta en la 3ª semana, porque venía a lo mejor de un lugar muy lejos, dificultad para traerlo, ya cuando lo pudieron traer llegaron hasta las 3 semanas, denle el tratamiento porque va a mejorar su funcionalidad a un menor plazo, a pesar de los 6 meses que a lo mejor pudimos haber detectado el IGOS que nos decía para recuperar su marcha. Entonces, la recomendación es traten, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Más o menos me comentaron que creo que la que más se utilizan es esta inmunoglobulina.
hay que tomar muy en cuenta el gramaje de la inmunoglobulina. Aquí viene el gramaje. ¿Okay? Aquí a lo mejor lo ven ustedes muy chico, pero ahí lo tienen a la mano. Son 6 gramos. Entonces vamos a hacer un cálculo. El paciente que de 75 gramos, hay que calcular 2 kilogramos de peso, de 2 gramos por cada kilogramo de peso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar el peso del paciente por 2, 150 gramos. Vamos a ocupar 150 gramos para poder tratar a este paciente. Pero hay que pasarlo en 5 días. Entonces, esos 150 gramos lo dividimos entre 5, nos va a dar a 30 gramos por cada día. ¿Cómo vamos a pasar cada frasco? Vamos a pasar un frasco por hora y uno tras otro. Uno tras otro y un frasco por hora. Entonces van a ser, ¿a qué vamos a poner las indicaciones a nuestro personal de enfermería? Pasar 5 frascos, un frasco por hora, a terminar, ¿no? Y eso cada 24 horas por 5 días. En el cálculo hay que tener cuidado, el máximo cálculo es para los pacientes de 80 kilos, o sea, aquellos que pesen 100, 120, más, no importa, su máximo cálculo lo tienen que hacer a 80 kilos. No hay una mayor necesidad de aumentar eso, ya se han hecho varios estudios, por lo tanto nos quedamos en 80 kilos, eso va a ser lo máximo. De ahí para abajo ya hay que saber administrarlo. Y tomen muy en cuenta el gramaje porque ustedes obviamente si dicen, ¿sabes qué? A lo mejor a mí ya no tengo la de 5 gramos, tengo la de 10 gramos o tengo la de 5 gramos, que son otras variedades que ustedes pueden encontrar de inmunoglobulina, solamente ajustenlo. Por eso es importante hacer esta fórmula y en base al gramaje ajusten los frascos. O sea, tenemos 5 frascos, bueno, pues sumamos a 6 frascos, ¿no? O a lo mejor tenemos de 10 gramos, bueno, pues entonces también ajustamos a 3 frascos. Entonces, esos son los detalles que se deben de tomar muy en cuenta para empezar el tratamiento y es uno tras otro y un frasco por hora. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Hay que dejárselo bien claro al paciente. No le vamos a quitar la debilidad. Algunos pacientes recuperan la debilidad, sí la recuperan, pero porque esto le hemos pensado que desde el aspecto fisiopatológico se desprende el epítope o se desprende la parte que está afectando y entonces recuperan más rápido la función motora. Pero no es lo primordial, lo que evitamos es que progrese la enfermedad, lo que no queremos es que el paciente llegue a la intubación, lo que no queremos es que el paciente tenga afectación para tragar, para que tenga una afectación también a la parte respiratoria, que tenga también una inestabilidad hemodinámica desde el aspecto de la disautonomía. Entonces es evitar la progresión de la enfermedad, esa es la idea. ¿Qué otra idea? Ya dijimos, la parte de disminuir la posibilidad de que llegue a la ventilación mecánica. Y lo que también platicamos, mejorar su pronóstico funcional. O sea, a futuro el paciente va a decir, el paciente le va mejor al que se trató, aunque a lo mejor no haya tenido criterios específicos para tratarse, que es lo que les decía el Hughes, por ejemplo, pero le va mejor y se recupera más rápido que el paciente que no se trató, a pesar de que había sido, entre comillas, un cuadro leve. Aparte que no sabemos cómo se va a ir comportando. Hay que quedar que también esto sea importante. Seguimiento en el paciente hospitalizado. Hay que tenerlo monitorizado en todo momento, porque la disautonomía o la parte respiratoria se puede afectar. Si es necesario, ya vimos los criterios para pasarlo a terapia intensiva. Hay que evitar también las microaspiraciones. Si ustedes se dan cuenta que el paciente tiene algo de debilidad, a pesar de que él no se queje para la parte de tragar, o ya cambió la consistencia, pues antes me comía un sándwich así grande, normal, ¿no? Pero ahora tengo que en estos 2-3 días ya no puedo comérmelo así, me tengo que poner a lo mejor tipo papillas. O sea, desde ahí nosotros nos damos cuenta que si hay una afectación y no se esperen, porque estas microaspiraciones las va a llevar a que el paciente ya llegue con una neumonía o que desencadene la neumonía hospitalizado porque ya la traía. Ya la traía, empieza a desencadenarla y el paciente se les va a complicar. Pongan sonda nasogástrica, orogástrica, nasodiayunal, la sonda a lo mejor que ustedes prefieran, pero protejan esta parte de la vía aérea del paciente y aseguren también la parte de una buena nutrición del paciente. Entonces, coloquen si es necesario, expliquen adecuadamente y háganlo. La presencia de complicaciones como la neumonía, de hecho, es la parte más común. Hay que tener mucho cuidado. De los pacientes que hemos visto que han llegado a fallecer a nivel nacional por el síndrome de Guillain-Barré, no es el síndrome de Guillain-Barré lo que los mata. Lo que los está matando son las infecciones que están agregadas, por ejemplo, y lo más común es la neumonía. Entonces hay que cuidarla, hay que hacer un buen tratamiento de la neumonía, hay que involucrar a los que nos puedan apoyar, medicina interna, la parte también, a lo mejor los de terapia intensiva, aunque el paciente no se ingrese a terapia intensiva, los infectólogos, o sea, todos aquellos que tengan una muy buena capacidad para darle los tratamientos adecuados, hay que pegarse y dar el tratamiento más adecuado, porque ese ha sido el motivo de fallecimiento de nuestros pacientes, no el síndrome de Guillain-Barré.
sino las complicaciones que se han ido agregando. La verdad es que el porcentaje de síndrome de Guillain-Barré para los pacientes que fallecen es menos del 5% de todos los pacientes, o sea, a nivel internacional, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho estas complicaciones. La rehabilitación temprana ayuda mucho al paciente a recuperarlo. Si tenemos un servicio de rehabilitación, hay que llamarla a la cama y aparte que se vaya con rehabilitación. Y pues bueno, si al paciente lo tuvimos que intubar porque se nos deterioró, hay que también proteger esta parte de mayores complicaciones a futuro. Y si vemos que la intubación se va a prolongar, pues bueno, pues hay que buscar la parte de una traqueostomía y a platicarlo muy bien con los familiares. ¿Vale? Los criterios en cuestión de la disautonomía, no hay criterios bien específicos, estos se los dejo porque son dentro de los más comunes. Busquen aquella taquicardia más de 100 latidos por minuto o más de 100 latidos por minuto que ya tienen un beta bloqueador, o una bradicardia menos de 50, una hipertensión sistólica arriba de 180 o 160 con antihipertensivos, o que baje a 90 milímetros de mercurio. Cualquiera de todas estas alteraciones hay que al menos verlas por 2 horas. La parte de disautonomía, la verdad es que es muy amplia, o sea, puede tener muchas otras afectaciones sudomotoras, a lo mejor gastrointestinales, vesicales, o sea, hay muchos otros datos que les puede dar de disautonomía. Sin embargo, al menos en el síndrome de Guillain-Barré, la que más se presenta, no tenemos un porcentaje bien específico por tipo de disautonomía, pero al menos sí en forma muy global, de que hasta un 30 y algunos marcan hasta más del 60%, que pueden llegar a tener disautonomía, pero la más común y peligrosa es la cardiovascular. Entonces deben de tener como muy en cuenta estos puntos para que ustedes determinen, va a ser necesario pasarla a una unidad de cuidados intensivos, para que quede como muy, muy importante esta parte. Ahora, ¿qué sigue? Ya que lo dimos de alta, rehabilitación. Rehabilitación va a ayudar al paciente a recuperarse, si no es que al 100%, más del 90%. Entonces, la rehabilitación es primordial y eso hay que dejárselo al paciente muy, muy claro cuando lo damos de alta. Esto es lo que nos va a ayudar. Rehabilitación cercana en casa, no hay una rehabilitación tan específica, o sea, lo podemos hacer en algún DIF cercano, en la parte a lo mejor de las casas del IMSS como tal para rehabilitación, todo lo que tengamos que enfocarnos en ese punto, ¿ok? Y si algún paciente se fue pues con una sonda nasogástrica, se fue con traqueostomía, pues hay que dar los cuidados necesarios para esto, para que no se vaya a infectar, no vaya a tener complicaciones, no vayamos a deteriorar más un paciente que de por sí ya se encuentra débil y afectado por la enfermedad. ¿Qué pasa en consulta? El seguimiento. Regularmente se les da un seguimiento como en un mes de forma necesaria. La enfermedad, ya platicamos, es rara la enfermedad, por lo tanto, al menos en el instituto, nosotros regularmente le damos el alta al paciente posterior que ya recupera la marcha. Si no la recupera, bueno, pues damos un seguimiento para ver qué está pasando y continuamos con la parte de rehabilitación. Pero en general damos el alta porque no se vuelve a presentar. Sí hay que tener en cuenta algunos conceptos. 1, fluctuación del tratamiento. Fluctuación del tratamiento se puede llegar a dar en este paciente al menos dentro de estos 2 primeros meses, y que es cuando baje un punto en la escala de Hughes. Un ejemplo, el paciente llegó con 4 puntos, se fue a lo mejor del hospital con 5 puntos y, de ejemplo, a lo mejor, o mejor dicho, mejoró. Se fue con 4, con 3 puntos. Mejoró con 3 puntos, sin embargo, regresa el paciente porque dice que tiene mayor debilidad. Ustedes lo valoran, hacen escala de Hughes y se dan cuenta que de 3 puntos que se fue, subió a 5 puntos. Entonces significa que tiene más de un punto, con eso bastaría para pensar que el paciente está teniendo una fluctuación del tratamiento y hay que tener cuidado, ¿no? Junto con la afectación también de los nervios cráneo, principalmente los bajos, que son la parte de la deglución, no la facial. Recuerde que la facial se puede presentar después y no es un motivo de decir se está complicando. Puede llegar a presentar debilidad facial, pero sí la parte vulvar, la parte de tragar, la parte de respirar, es así, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces es una fluctuación del tratamiento y puede ser necesario darle un segundo ciclo de inmunoglobulina. Solamente ahí puede llegar a ser, hay que valorarlo muy bien, pero sí puede llegar a ser necesario. Hay fisiopatología muy específica en eso, no nos vamos a meter, simplemente les dejo claro ese mensaje, porque el paciente, cuando ya se le dio el tratamiento y vimos que no recuperó la fuerza, no es indicación de darle nuevamente tratamiento, porque eso es lo esperado. Lo que queremos es la no progresión, no que recupere la fuerza. Pero si el paciente ya se fue y regresa con ustedes y ven un empeoramiento, consideren mucho la posibilidad de darle un segundo ciclo de inmunoglobulina, mismo tratamiento, 2 gramos por kilogramo en 5 días, exactamente igual.
Y otro dato también por ahí, pueden tener recaídas. La parte de la recaída es porque hay que pensar en otros diagnósticos diferenciales, como algo que se llama CIDP, que son enfermedades desmielinizantes, también inmunológicas, y que son dependientes de inmunoglobulina. Ustedes se dan cuenta, oye, el paciente ya me llegó 3 veces después de cada mes que le doy la inmunoglobulina. Hay que pensar en otra cosa, porque muy probablemente no es un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Sino esta enfermedad diferente. Y hay otro término de recurrencia, para que también no se les haga raro. Hay pacientes que pueden presentar en una infección, después les da síndrome de Guillain-Barré, pasan 5 años, pasan 10 años, puede tener una nueva infección gastrointestinal, puede volver a desencadenar síndrome de Guillain-Barré y es forma, al menos hasta ahorita hemos entendido que es independiente de que haya tenido un cuadro antes. Claro que es muchísimo más raro tener otro cuadro. Lo máximo que se ha demostrado son 3 cuadros en un paciente. Muy, 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 muy raro. Pero bueno, se puede llegar a presentar y que no lo saque mucho del encuadre aquella persona que tardaron años en volverla a dar. Espero que haya quedado como bastante claro. Esta es una de las bibliografías como más importantes. Se dieron cuenta que cada diapositiva traía su bibliografía. Entonces les dejo como más importante. Y pues queda atento a cualquier pregunta, comentario. Igual les dejo mi correo, si es que hay algo más en lo que los pueda apoyar. Hola, doctores. Les manda saludar y están alegres por la presentación varios estados de la República, y entre esos comentarios nos refieren algunas preguntas. No sé si nos pueden apoyar a contestarlas. Doctores, por favor. Nos preguntan ¿por qué hay más incidencia en hombres que en mujeres? Si quieres, ahí doy un comentario. Fíjense que no lo tenemos todavía bien determinado. ¿Cuál es la diferencia desde el aspecto, a lo mejor, genético, el por qué se presenta más en uno que en otros? Sí conocemos solamente la posibilidad de mayor, pero ya cuando lo hacemos a nivel como internacional, hay ocasiones que la relación es como mínima en diferencia. No una relación tan predominante, es decir, más en hombres que en mujeres, como un tipo 2:1, o sea, la mitad, sino es un poquito menos, 1.3, 1.2, si es mayor, ligeramente, pero no hay algo específico que nosotros hayamos demostrado del por qué tenemos mayor y menos en hombres. Pueden ser los factores de riesgo, por lo que ya comentó el doctor. A lo mejor los factores de riesgo son los que ya el hombre puede estar un poquito mayor expuesto en ese sentido, tal vez, pero no tenemos algo epigenético que a lo mejor nos diga por esta razón está mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino. Ok. Del Hospital General de Reynosa nos preguntan ¿en qué página pueden revisar los casos sospechosos y confirmados de síndrome de Guillain-Barré y el formato de reporte de caso, dónde lo pueden conseguir? Claro, bueno, comentarles que como tal no tenemos un registro específico de casos de síndrome de Guillain-Barré. Como lo comenté al inicio de la presentación, es que nosotros realizamos la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas agudas, donde ahí está contenido estudiamos la poliomielitis, que es una enfermedad que sí es de mayor interés epidemiológico por la implicación de su trascendencia e impacto, y ahí es donde se están identificando los casos que puedan ser derivados del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, en realidad podríamos revisarlo en el boletín epidemiológico que publica la Dirección General de Epidemiología, pero solamente lo vamos a encontrar como englobado en los casos de parálisis flácida aguda, y que ahí podríamos estar observando los casos probables. Ya información adicional, pues sí, a través de los boletines oficiales que se publican en relación a estos temas. Y el formato de estudio epidemiológico de caso, comentarles que existe el manual estandarizado para la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación,
ahí está pues todos los procedimientos y procesos de vigilancia que ya habíamos comentado. En el anexo número 9 ustedes podrán encontrar el estudio epidemiológico de caso de parálisis flácida aguda para poder identificar sobre todo las variables epidemiológicas que estudiamos en torno a estos casos. Como ya lo comentaba el doctor, hay que interrogar, indagar, buscar las posibles causas que pudieran generar estas enfermedades. Nos preguntan también, Mayra Ayala, que si hay alguna vacuna con la que se relacione más el síndrome de Guillain-Barré. Bien, pues si quieren doy primero una opinión y a lo mejor el doctor Eduardo nos puede apoyar si es que ellos tienen algo encontrado. Cuando nosotros queremos hacer desde el aspecto de investigar una asociación adecuada entre a lo mejor la presencia de una infección, una vacuna, algo con síndrome de Guillain-Barré o con cualquier otra enfermedad, la verdad es que estas investigaciones son muy difíciles porque hay muchos otros factores que están relacionados. Entonces, de hecho hablamos más de etiologías probabilísticas que deterministas, o sea que existen muchos factores asociados a que pueda pasar algo que te dé infección o que te dé una enfermedad a comparación de otros. En ese punto, al momento, en la actualidad, no encontramos todavía que yo conozca, tenemos por ahí, de hecho, hay un artículo que se publicó ahorita en el 2023 donde hablan principalmente del síndrome de Guillain-Barré, donde hablan asociación de vacunas y síndrome de Guillain-Barré. Y malas vacunas de este tipo como adenovirus, y hacia la parte de Guillain-Barré, porque el adenovirus se ha demostrado que puede estar asociado al Guillain-Barré, ¿no? La infección por adenovirus. Y ellos se encuentran enmarcada en esta hipótesis, junto con varios, hacen este análisis, donde no hay de forma determinista que exista esta asociación. Que tal vez se ha visto un repunte junto con otro, tal vez, pero el que uno esté presente y el otro esté presente no es igual a asociación. Solamente es igual a que hubo hasta el momento una casualidad en ambas y mientras no tengamos una asociación correcta no podemos decir que una vacuna está causando síndrome de Guillain-Barré. Entonces, por el momento, esta asociación no existe, esta correlación no está nada más a lo mejor 2 repuntes, eso puede existir, pero no es una igual a la otra, para que tengamos como mucho cuidado en eso. Y fuera de esta parte, a lo mejor exactamente de la vacuna, les dejo no solamente como una pregunta interrogante que nos hemos hecho todos en cuestión de investigación, que no sabemos si nuestro sistema inmunitario está evolucionando, cambiando conforme pasa el tiempo. Y eso nos ha llevado a ver, no solamente en neurología, sino hablo en todas las enfermedades que vemos, mayor autoinmunidad o enfermedades autoinmunes en general. Igual dejo al doctor Eduardo si él tiene a lo mejor algún dato de asociación como tal conocida desde el aspecto epidemiológico. Sí, claro, gracias. Bueno, coincido con el doctor. Justo es como muy complicado el que podamos tener pues numeral y estimaciones en relación, sobre todo, como ya decía él, totalmente estar seguros de que fue la vacuna el que pudo haber desencadenado la respuesta inmunológica. Más bien se ha relacionado, ¿no? De forma coincidente, como él lo comenta, que a lo mejor coincidió en que se aplicó previamente la vacuna y que a lo mejor inició con los síntomas de esta parálisis. Es complicado, muy complejo determinar realmente la causalidad. Sin embargo, bueno, hay algunos reportes que hablan de alrededor de es como baja frecuencia, 1 a 2 casos por cada 1.000.000 de dosis aplicadas. Y las que más se han identificado que pudieran estar ahí son las de la influenza, ¿no? Pero, como decíamos, esto no limita al que tengamos que satanizar la vacuna, sino más bien el que, como yo bien lo comentaba ya el doctor, más bien nuestro sistema inmunológico, ¿no? Va cambiando y que eso también tendríamos que tener en consideración. Nos preguntan también que ¿se puede dar un diagnóstico oportuno sin tener estudios sanguíneos? Sí, claro, sin ningún problema. O sea, como les comenté, el síndrome de Guillain-Barré es clínico. O sea, el diagnóstico es clínico.
¿Se necesita en general estudios? No. Mi recomendación es que yo creo que todos a la mano, a lo mejor sí tenemos al menos una química sanguínea con electrolitos, principalmente potasio, que eso es lo que se puede llegar a asociar. Pero si ustedes me dicen, oye, sabes que definitivamente no tengo ningún tipo de estudios, a lo mejor ni una química sanguínea o biometría hemática, les podría decir que aún así sigue siendo clínico. Acuérdense que los criterios de Brighton, que fueron los que presenté, ahí venía que todo era clínico y con un nivel de certeza 3 es igual a Guillain-Barré. 2, la definición o la probabilidad de que sea por hipocalemia, también ustedes la pueden sacar desde el interrogatorio. Oye, previamente a que tuvieras estos síntomas, ejemplo, corriste un maratón, o sea, el paciente está deshidratado, tiene algunas otras afectaciones, bueno, entonces a lo mejor ya tenemos algo específico como para pensar en un diagnóstico diferencial. Pero si es un paciente que simplemente se fue debilitando con el pasar del tiempo y tiene la clínica clásica, no. Hay que pensar en síndrome de Guillain-Barré como al menos de las primeras instancias actuales en este tipo de enfermedades. El diagnóstico es clínico, no se necesita ningún tipo de estudio. También nos preguntan de Tasco Guerrero que si hay alguna relación de la vacuna COVID y la proteína Spike relacionada a si hay mayor relación con el COVID, con el síndrome de Guillain-Barré. Igual inicia el comentario y yo creo que el doctor Eduardo a lo mejor nos ayuda a terminar. En esta parte nosotros, si lo vemos ya desde el aspecto investigador, bueno, previamente ya se habló que es muy difícil hacer una relación o correlación entre las dos cosas, ¿no? Creo que eso ya se habló. Entonces ya nada más voy a mencionar en este punto que parece ser, no ha sido tan fácil dilucidarlo y creo que nos va a llevar todavía algún tiempo. Parece ser, entre comillas, lo voy a dejar, que el COVID en general hizo como un cambio o un desastre, a lo mejor en nuestro sistema inmunológico, y este cambio, esta evolución nos ha llevado como a mayor predominancia de enfermedades autoinmunes en general, no solamente Guillain-Barré, en general. Parece ser que lo único que tenemos como especulación, solamente, pero una asociación entre haber tenido principalmente la parte de la vacuna, no. Sí hubo muchísimos reportes donde existe la posibilidad de que el COVID como tal causó síndrome de Guillain-Barré, pero hay que tomar muy en cuenta que si tuvimos una pandemia donde los pacientes fueron muchos los que tuvieron la parte del COVID, entonces obviamente también tenemos que pensar de que así como hay mucho paciente con COVID, a lo mejor alguno de esos pacientes iba a presentar Guillain-Barré con o sin COVID, simplemente que se asociaron, porque fue la pandemia en la cual tuvimos mucho paciente. Entonces no es como decir, el COVID causa Guillain-Barré. Esa es una. La otra es de que por ahí tenemos en la clínica también un trabajo que habla en cuestión como de los casos que se presentaron durante la pandemia. Parece ser que sí hubo un aumento, al menos en nuestro centro, pero también tenemos el sesgo de que todos los otros hospitales no veían cuestiones de neurología porque estaban atendiendo los casos de COVID y frecuentemente llegaba cualquier enfermedad neurológica al instituto. Entonces, a lo mejor eso pudo haber sido otro de los sesgos. La asociación queda muy en duda, la probabilidad existe, pero no lo dejaría como tengo COVID, me va a dar Guillain. Así como conocemos muy bien, tuve Campylobacter, tu probabilidad es alta, entre comillas, porque es 0.23, de que nos va a dar Guillain-Barré. Así es, complementando con lo que ya comentaba el doctor, justo es que como igual es una vacuna de reciente creación, hay muy poca evidencia científica respecto a esta posible relación que nos pueda hablar sobre, pues, Guillain-Barré y vacuna de COVID. Sin embargo, algunos reportes, pues, documentan una muy, muy baja incidencia por 0.4 por cada 100,000 dosis aplicadas. Entonces, pues en realidad es muy raro, es muy poco frecuente lo que se ha estudiado hasta el momento o se ha documentado. Entonces, más bien, hay otras causas, como ya bien lo comentaba el doctor, el Campylobacter o algunas otras enfermedades infecciosas que son mucho más frecuentes que las vacunas. Nos hacen otra pregunta.
¿cómo es que los metales pesados desencadenan o afectan el desarrollo, generan esta enfermedad? Muy bien, fíjense que, o sea, el metal pesado no causa Guillain-Barré. O sea, el metal pesado puede llegar a causar sintomatología parecida a un síndrome de Guillain-Barré, que es muy diferente, ¿no? O sea, es dentro de los diagnósticos diferenciales. Ahora, en cuestión hablando un poquito de la fisiopatología, es una acumulación de este mismo, que puede llegar a estar presente a lo mejor tanto en la parte del sistema nervioso central, a lo mejor en núcleos de la base, que es uno de los ejemplos, porque acuérdense que para poder hacer un buen movimiento necesitamos una buena coordinación y eso depende del área motora, de los núcleos de la base y del cerebelo. Entonces, una intoxicación en ese punto, esa es una de las afectaciones que pueden llegar a tener y por eso pueden llegar a tener afectación motora. Otros de los datos es que también se encontró intoxicaciones del aspecto medular o algunas otras afectaciones directamente al nervio. Entonces, llegan a causar una afectación al nervio. El Guillain-Barré como fisiopatología es destrucción al nervio o destrucción a la mielina que recubre el nervio y por eso hay que funcionar, ¿no? Es algo muy parecido a estas otras enfermedades, que repito, es un diagnóstico diferencial, no es un síndrome de Guillain-Barré, o sea, es un diagnóstico diferencial. Y lo mismo, pueden dañar directamente a la raíz o al nervio por la parte de la intoxicación y dar la debilidad. Entonces, debilidad, o sea, hablar de debilidad es un abordaje totalmente diferente. Hablar, por eso les mencionaba ya, a nosotros como neurólogos nos gusta hablar de un síndrome polirradículo neuropático, ¿no? Sensitivo, motor, si es que tiene las dos, agudo, flácido. O sea, al ponerle todo este nombre nos lleva a un punto, a lo mejor al decir, tenemos una debilidad. Entonces, no es lo mismo, o sea, el metal pesado no causa Guillain-Barré, sino el metal pesado tiene su propia fisiopatología por la cual ustedes pueden tener debilidad o afectación sensitiva, así como a lo mejor algunos otros fármacos o quimioterapia, entre otras cosas. Relacionado a lo del diagnóstico diferencial, nos preguntan, ¿qué signos se considerarían para hacer un diagnóstico diferencial de René Sánchez? La última parte no la escuché, ¿de qué? Un usuario que se llama René Sánchez. Ok. Muy bien, René. Mira, hay banderas rojas, por ahí en la presentación también lo puse. Esas banderas rojas son las que tú tienes que tomar muy en cuenta para el diagnóstico diferencial. Tu diagnóstico diferencial principal, porque es agudo, la enfermedad es aguda, o sea, se presenta en estas primeras 2 semanas. Tu diagnóstico principal es la afectación a nivel medular. Y si es a nivel medular, entonces tú vas a tener muy probablemente afectación de esfínteres, una respuesta plantar extensora, también vas a tener un nivel sensitivo, o sea, el paciente te va a decir, a lo mejor, de aquí para abajo no siento, pero de aquí para arriba sí siento. Entonces, ese es un nivel sensitivo. Quiere decir que hay algo afectado como exactamente a esos niveles. Entonces, esos son como de los principales que tú debes de tomar muy en cuenta como bandera roja para tener a este paciente en decir, hay que sacarlo de diagnóstico diferencial y Guillain-Barré no es el primero. Claro que la fiebre también se convierte en uno muy importante. Si el paciente tuvo fiebre, entonces dices, hay algo más y hay que buscarle algunas otras cosas. Porque el síndrome polirradículo neuropático motor, nosotros les decimos, les agregamos lo de agudo porque eso nos reduce nuestras posibilidades diagnósticas, pero si agregamos subagudo, crónico, ya vamos pensando en otras enfermedades virales crónicas, enfermedades como tuberculosis, enfermedades como brucelosis o neurobrucelosis, o sea, ya vamos enfocados hacia otro lado, ya cuando agregamos la temporalidad. Entonces la temporalidad es como muy importante, pero ya en el agudo, esos que te comenté, creo que son los que más debes tomar en cuenta. Nivel sensitivo, afectación esfínteres temprana, la parte de tener respuesta plantar extensora, un síndrome de motoneurona superior que no deberían de tener, para nada, fiebre, entonces son las que tú debes de tomar muy en cuenta. Ya si haces una punción lumbar y detectas que aparte tiene una celularidad arriba de 50, pues ya tienes otro punto, ¿no? O sea, ya es algo como más evidente. Y claro que tu historia clínica te va a ayudar mucho. Ejemplo, tuve una exposición previa, a lo mejor a plomo, la he tenido desde hace muchos años, pues ya te saca, ¿no? O tuve un trauma
me golpeé en la parte de la espalda o me caí o lo que sea y después de eso me pasaron estos síntomas, también, o sea, ya te saca. Entonces, tu historia clínica es como muy importante junto con tu exploración para que tú identifiques estas banderas rojas. Aquí en plataforma nos preguntan cuál es el signo o síntoma característico de Guillain-Barré. Los síntomas más importantes y clásicos que vas a tener, o sea, esta variedad clásica es debilidad motora, que siempre va a tener una afectación importante proximal, o sea, desde el hombro, o proximal desde el aspecto de la cadera, que va hacia distal, hacia la parte de las manos. Parestesias, estos hormigueos que pueden sentir en palmas o completamente en la mano o que recorre todo. Esa también, esta parte también es importante. Esos dos son los síntomas primordiales que ustedes van a tener. Debilidad y sensación diferente, que son como estas parestesias. Y la debilidad, les repito, tienen que tener un predominio importante de debilidad desde acá cercana hacia la parte distal, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Y lo más común, o lo que más se escribe en libros, es que es de forma ascendente, o sea, que inicia en pies y va hacia arriba. Eso es como lo que más se menciona en libros. Entonces hay que tener más en cuenta esos dos puntos, debilidad y sensación diferente. Gracias, doctor. Fue un tema bastante interesante que nos ayudó a disipar varias incertidumbres que se maneja ahorita a nivel nacional. Y para finalizar, invitamos al personal presente a realizar la evaluación para poner su constancia, a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, para consultar la oferta educativa disponible, donde se añadirá la sesión del día de hoy, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adicionalmente, si participaron en algún seminario o curso durante el 2023, le invitamos a realizar la encuesta de servicios del CIESABI. Esta encuesta nos ayudará a identificar áreas de oportunidad y fortalezas para mejorar nuestros procesos educativos. La encuesta estará disponible del 1 al 30 de abril y en unos segundos les voy a compartir el QR. Ahora sí, damos por finalizada la sesión del día de hoy. CIESABI agradece su interés, la educación continua, y a ustedes, doctores, por su tiempo, por habernos compartido su conocimiento, su experiencia y toda su investigación que han acumulado y no la han querido compartir el día de hoy. Muchas gracias, doctores. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buena tarde. Un gusto, hasta luego. Muchos saludos a todos.